SP Werner es lo que comúnmente se conoce como un convertidor de plástico. Nosotros compramos material plástico y mediante procesos de inyección, termoformado y extrusión, pues fabricamos productos de plástico. La empresa la fundó mi abuelo, Julián Escarpa Ochoa, hace ya más de 55 años. Cerró una empresa en la que él trabajaba de vigilante jurado y como no tenían dinero para indemnizarle, pues le dieron una especie de máquina, ¿no? Que era unos hierros con dos palancas, uno para cerrar y abrir el molde y otro para inyectar. Y desde ese momento entraron los hijos, luego entraron los vecinos, luego entraron los amigos, luego entraron familiares y hasta hoy pues que somos cerca de 1.100 personas en todo el grupo. Digamos que los 20 primeros años fue el crecimiento a nivel local y nacional. Empezamos a salir fuera ya hace, yo te diría, 25 años aproximadamente, mediante un gran cliente, se llamaba Johnson. Él compraba en España y nosotros le servíamos, pero también tenía planta de embotellado y tal en Francia, luego tenía otra en Alemania, luego hizo la de México, que es la que después nos arrastró a México también, luego dimos el salto y estamos en China, tuvimos también una experiencia muy buena en Chicago, en Estados Unidos, y hace 4 años compramos una empresa italiana, trajimos aquí todo después de ver que no éramos tan eficientes fabricando allí como aquí. Y nos permite llegar a otros canales y otros mercados, ¿no? Y sobre todo mercados de exportación. Gracias a la compra de Schaft, pues ya nos ponemos en contacto con muchos clientes y grandes retailers, grandes grupos de compra a nivel europeo, y actualmente pues somos uno de los grandes fabricantes a nivel europeo de mobiliario de jardín. En SP Werner tenemos 2 sedes, la principal está aquí en Valencia y es un complejo que comprende varias plantas de producción, centros de distribución y también 2 plantas de reciclado. Y aquí fabricamos prácticamente toda la producción, toda nuestra producción es made in Spain. Tenemos otro centro en China, en Suzhou. Allí lo que tenemos es una pequeña producción para clientes internacionales que están asentados allí y nuestra sede comercial para Asia. De hecho, incluso alguna pequeña gama que producíamos allí la estamos trayendo también aquí este año, pues para asegurarnos ese círculo completo de calidad total en nuestros productos que es tan importante, ¿no? Y cada vez más. Desarrollamos desde el inicio, origen, materia prima, diseño conceptual bien interno con nuestros equipos de desarrollo y con empresas externas también de diseño, homologación interna propia de los moldes, fabricación y comercialización, con lo cual cubrimos el amplio espectro, ¿no?, de una industrialización de un producto. Gente como IKEA, gente como Tesco, ya somos partners que co-creamos juntos los desarrollos. Tenemos una nueva infraestructura en Francia, gracias a la joint venture que hemos firmado con Bram Industries, que es un grupo israelita muy potente en temas de menaje, en temas de plástico. Y bueno, pues eso, aparte de nuevas tecnologías que vamos a tener, como la tecnología IML, gracias a ellos, pues vamos a tener un centro de distribución en Francia. Y eso sí que esperamos que nos ayude mucho más a comercializar más a un nivel inferior, ¿no?, a lo que son las cadenas intermedias. Una manera también de descentralizar y de decir, bueno, pues Europa vamos a trabajarla más profundamente y más localmente, ¿no? Ellos están desarrollando negocio directamente con el gran consumo americano, compañías como Walmart, que es la número 1 en el mundo de comercio internacional, como Target, como Family Dollar, con lo cual esto nos va a permitir integrar todo nuestro portafolio en el grupo Bramley y poder impulsar la expansión del negocio en América, que es uno de los mercados hoy por hoy de mayor consumo en el mundo. Estamos apostando por un modelo un poco mixto, llevar directamente negocios desde aquí o en empresas del grupo y también apoyarnos en expertos locales. Nosotros nos hemos apoyado en el ICEX y principalmente en IBACE, por cercanía, y muchos planes son conjuntos. Nos hemos apoyado en misiones, tanto misiones comerciales normales, de ir nosotros a los países, como misiones inversas. Es complicado muchas veces conseguir que te hagan un espacio en los lineales, ¿no?, para una marca extranjera. Y sin duda pues es un apoyo para las empresas que estamos en el reto de la internacionalización.
Nuestra mayor baza es la capacidad que tenemos productiva, nuestra calidad, la capacidad de innovación. Están surgiendo productos nuevos cada día. Tenemos miles de referencias. Sí que es verdad que en 2012 dimos un salto muy importante. El petróleo, pues entre los altibajos que lleva siempre de precio, ¿no? Y si sube el petróleo, sube el plástico, si baja, baja. Entonces vimos que el reciclado era una alternativa. Entonces empezamos, siendo sinceros, desde un punto de vista de mejora de costes y de intentar un poco allanar esos altibajos, ¿no?, del precio virgen. Y 7 años después, llevamos más de 21 millones de euros invertidos en áreas de reciclado en la compañía, pero nos dimos cuenta de que es el futuro, es parte del futuro. De hecho, este año vamos a cerrar ya cerca del 40% del plástico que transformamos, ya lleva reciclado propio nuestro. Algo compramos fuera de reciclado porque no nos lo podemos hacer todo, ¿vale? Y el objetivo para el año que viene ya es un 50%. Y en 2025, pues el reto, es un desafío que nos hemos autoimpuesto, ¿no?, pues es de transformar más material reciclado que virgen ponemos en el mercado. El ROI no es inmediato, pero sí que estamos viendo que con el tiempo es lo que de verdad hoy ya es una ventaja competitiva esta que tenemos, de que tenemos propias plantas de reciclado y luego somos transformadores o converters, como dije al principio, y muchos clientes nos lo valoran, y para aplicaciones de contacto alimentario, sobre todo, piezas de alta transparencia, pues ahí el reciclado aún le está costando llegar. Estamos haciendo cosas, pero todos los demás productos se pueden hacer desde un 20% de material reciclado hasta un 100% perfectamente. Y la clave está en que el reciclado pueda sustituir en calidad y en prestaciones y en todo a un material virgen. Y lo estamos consiguiendo e incluso mejorando muchas veces en muchas piezas, ¿no? No vamos a ganar la campaña mediática contra el plástico, eso es algo que es así y punto, pero sí lo que decimos, la guerra es silenciosa, es seguir sustituyendo materiales que contaminan más. Estamos evitando muchísimas más toneladas de CO2 a la atmósfera, etc. O sea, hay un montón de ventajas que estamos poco a poco trabajando para defender que lo que estamos haciendo es sostenible, cada vez lo va a ser más, y que el plástico va a perdurar muchísimos años. Nosotros ahora estamos exportando el 30% de nuestras ventas, pero queremos consolidar mucho más nuestra faceta internacional. Los principales mercados para SP Werner son los cercanos, aparte de Portugal, que la estamos considerando ya como una unidad ibérica. Francia y Reino Unido son mercados muy importantes para nosotros, tanto por su cercanía como por el volumen. También tenemos planes de expansión fuertes para Alemania y Austria. Estamos comercializando en 50 países, con lo cual consideramos que sí que tenemos una cobertura interesante a nivel geográfico, pero queremos profundizar más por áreas. Entonces, aparte de la europea, en América también, tanto norte, centro y sur, tenemos planes. Creemos que el mundo es muy grande y que, a pesar de las dificultades, hay que salir fuera. Tenemos capacidad, yo creo que pocas empresas pueden decir que inyectan 50.000 toneladas al año. La sostenibilidad es algo que está buscando pues todo el mundo, ¿no?, en todos los mercados.